Hoy quiero conversar con ustedes por qué las políticas educativas no brindan los resultados esperados. ¿Cómo es posible que tantos intentos de muchos años, con mucho poder político, los ministerios de educación están planteando acciones, estrategias, normalmente de cambio del sistema educativo, ordenar a todo el sistema hacia una nueva agenda, y da la sensación que es más de lo mismo, que no se alcanzan los resultados esperados y que esas políticas terminan siendo una reproducción de las condiciones de trabajo dentro de los sistemas escolares? Hay una dificultad de alcanzar modificaciones que se institucionalicen y que vayan más allá de un gobierno o de la gestión de un director o de un actor como los docentes, ¿no? ¿Por qué suceden estas cosas? Me parece que requiere reflexionar. En parte, también implica una relación entre la ciencia de la educación y la política. No quiero avanzar mucho en esto, pero creo que la política muchas veces se basa para la toma de decisiones en una comprensión de sentido común del sistema escolar. No, no hay una comprensión, digamos, científica, sin tenerle miedo a la palabra, aunque quienes me conocen saben que no soy tecnócrata, sino que esta ciencia, este conocimiento que puede brindar la ciencia de la educación en relación a la educación escolar, nos tiene que permitir tomar decisiones políticas, para eso está, ¿no? Creo que la ciencia se subordina en una democracia y con compromiso social se subordina a las decisiones políticas para que podamos transformar la realidad y construir una democracia más justa y una sociedad más humana y fraterna. Uno de los elementos que me parece que es central es la presencia fuerte de un discurso normativo, con un discurso que prescribe, que dice lo que el docente tiene que hacer, como si fueran autómatas los docentes, como si no hubiera confianza en su discrecionalidad, en la sana discrecionalidad, en el discernimiento que cada docente puede tener para tomar las medidas apropiadas. Entonces aparece un discurso del tipo: la escuela debe, la escuela, el docente debe, se debe hacer esto, es necesario hacer esto, y eso choca contra la realidad del sistema, contra las condiciones que son mucho más fuertes. No se cambian las prácticas por decreto, no se cambian por ley. Se puede hacer mucha fuerza, pero esa fuerza, esa presión que puede hacer determinado gobierno para introducir nuevas estrategias, nuevas prácticas de trabajo, tanto institucionales como docentes, terminan desvaneciéndose ni bien ese gobierno deja el poder. Y creo que se basa en esta ausencia el problema. Una de las razones es la ausencia de esta comprensión más rigurosa del hecho político que es la educación escolar, ¿no? A veces uno percibe que se toman los elementos que forman parte del sistema aisladamente, como totalidades, como entidades en sí mismo. Entonces reemplazo un currículum por otro, reemplazo un horario por otro, un nombre por otro nombre, y todos esos elementos finalmente terminan subsumidos dentro de la dinámica tradicional de los sistemas. Quizás podamos pensar que es mucho más fácil crear un sistema de la nada, como le tocó a la generación del 80 en el caso de Argentina, que reformar un sistema que se ha vuelto carne en todos sus actores después de tantos años. Y entonces creo que ahí, en esa ausencia de analizar las relaciones entre los elementos, que es lo que brinda justamente el conocimiento científico, un análisis de las relaciones, nos permitiría ser más efectivos a la hora de tomar decisiones políticas. Uno no puede pensar en cambiar la práctica docente porque no es la causa de la práctica docente. Uno tiene que considerar la práctica también con parte como resultado. Cada vez que practicamos, hacemos un ejercicio institucional o un ejercicio docente, reproducimos las condiciones de producción de esa práctica. Y entonces esas son las condiciones que son el resultado de elementos que están en relación. Uno no puede pensar que un docente pueda ser significativo en los aprendizajes cuando tiene un currículum bancario, diría Paulo Freire, ¿no? Un currículum con inflación de contenidos. Si uno suma las materias del secundario en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, va a ver que prácticamente, si se desagregan los programas de las materias para ver todos los temas que hay que enseñar durante un año académico, va a ver que son más de 1000 y pico de temas durante todo el año, implica unos 30 temas por semana, teniendo en cuenta que hay 36 semanas de clase, entre todas las materias. ¿Cómo puede un docente desarrollar su acción, su tarea, su intervención
su mediación o su enseñanza sin considerarse, o cómo podemos modificar esas prácticas sin considerar todos estos requisitos que se constituyen en una prescripción. El docente debe cumplir ese currículum. Y si no lo cumple, viene el director del departamento, el director de la escuela, el supervisor, que implica para el docente tener un disgusto porque pasa a ser juzgado por el resto de la institución. Y las evaluaciones estaduales o federales o nacionales, que también exigen que haya ciertos contenidos dados en un tiempo determinado, y ahí hay una relación que tenemos que estudiar. Sin cambiar el currículum, ¿cómo vamos a cambiar la idea de un docente transmisor? Sin cambiar, sin reorganizar el tiempo, sin flexibilizar el tiempo. ¿De quién es el tiempo en la escuela? ¿Qué relación hay entre el tiempo, el currículum y las prácticas docentes? Un tema que quienes están en mis clases saben que discutimos demasiado. ¿Por qué? Porque el tiempo es organizacional. Y toda la investigación que nosotros tenemos muestra que cada niño, cada niña, cada joven necesita su propio tiempo para aprender. Y la escuela marca un tiempo. Es el alumno el que debe adaptarse a la escuela y no la escuela la que debe adaptarse al alumno. Es solo para mencionar un ejemplo de que no cualquier práctica es realizable por los docentes, ya que tienen condiciones objetivas que van más allá de lo que ellos desean o saben hacer. Muchos docentes tienen plena conciencia de cómo ser más eficientes o más efectivos en sus prácticas. Y sin embargo reconocen que en las condiciones actuales del sistema esto no es posible. Por lo tanto, es necesario que nos planteemos el análisis de las relaciones, y esto requiere un rigor académico y científico, no para escribir papers, sino para nutrir a una política para que sepa cómo intervenir, y que cambiar un elemento implica también cambiar las relaciones con otros elementos que generen las condiciones para que las prácticas nuevas tengan posibilidad de ser ejercidas y no que queden solamente en un discurso. Seguiremos con este tema, porque me parece que es un tema que amerita una reflexión muy profunda, sobre todo en estos momentos en que necesitamos un sistema educativo para una democracia que esté al servicio de los intereses de los sectores populares, de los sectores de diversidad cultural, de diversidad regional, de diversidad de procedencia social, y por lo tanto la escuela debe ser modificada, rescatando, defendiendo lo positivo que aporta hoy ya al conjunto de la sociedad, pero también mejorando para que pueda ser realmente de calidad e inclusiva.